Dar una fuerte alabanza al que vive. Aleluya. Santo eres. Vamos a ir a la palabra ahora. Amén. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a comenzar desde el 1. Vamos a estar ahí en el capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Y le damos gracias. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque tus palabras son espíritu y son vida. Gracias porque tu palabra tiene todo el poder para cambiar y transformar nuestros corazones. Para cambiar y transformar nuestras vidas. Tus palabras tienen poder creativo. Poder para traer a la existencia lo que tú has prometido por medio de la fe. Gracias por tu presencia en este día, Espíritu Santo. Eres bienvenido, más que bienvenido a este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, comenzamos en el versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. La palabra de Dios nos enseña que dice que por 70 años, el sistema de alabanza y adoración en Israel estuvo apagado. Por 70 años no hicieron caso del arca, que simboliza la presencia, que simboliza la gloria de Dios. ¿Estamos ahí? Y traigamos el arca de nuestro Dios nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Seguimos ahí en el 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios. Dice que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Dice el 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Dile a tu hermano, un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. El 12. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Jehová? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Amén. ¿Le pareció bien al Espíritu Santo ponerle a este mensaje por título: pasión por la presencia de Dios? Pasión por la gloria de Dios. Amén. La casa de Abinadab y la casa de Obed Edom representan
dos pensamientos, representan dos mentalidades, representan dos iglesias, representan dos creyentes, representan dos ministerios. Dice la Biblia, enseña la palabra de Dios, que desde que los filisteos capturaron el arca, cuando los hijos de Elí, Ofni y Fine, que hacían barbaridades y que no menospreciaban la ley de Dios, dice que tomaron el arca y fueron con el arca del pacto a hacer guerra con los filisteos. Y los filisteos les vencieron, murieron ellos dos, los hijos del sacerdote Elí, y tomaron el arca del pacto. Y el arca de Jehová estuvo por 7 meses en la tierra de los filisteos. Dice la palabra de Dios que Dios hirió a los filisteos con tumores y plagas de rata. Y dice que a los 7 meses ya no pudieron soportar más y tuvieron que enviarla a la tierra de Israel. Y dice que tomaron el arca del pacto y la montaron en un carretón tirado por 2 vacas. Y en el arca pusieron, junto al arca, tumores de oro y ratones de oro en pago. Amén, como ofrenda para que parase la plaga y la destrucción que Jehová estaba provocando entre los filisteos. Y dice que el arca del pacto fue llevada directamente a Kiriat Jearim en casa de Abinadab. Abinadab era un sacerdote. Y dice que mandaron a santificar a sus hijos. Usa, Ahío y al otro eran 3 hijos. Los mandaron a santificar para recibir el arca en casa de Abinadab y tenerla ahí guardada. Dice la Biblia que el arca de Jehová estuvo en casa de Abinadab por 20 años. 20 años. Cuando el arca del pacto llegó a casa de Abinadab, sus hijos eran pequeños. Se hicieron hombres, jóvenes ya, hombres hechos y derechos, viendo el arca del pacto, la veían, crecieron viendo el arca. Y se familiarizaron de tal manera con el arca que para ellos era algo muy normal. Ahora, la Biblia nos dice que en esos 20 años en que el arca, que representa la gloria del Señor, esos 20 años que estuvo en casa de Abinadab, la Biblia no dice para nada que Abinadab y sus hijos fueron bendecidos. No pasó absolutamente nada, nada. Todo continuó como siempre. Pero en un momento, cuando David lleva el arca del pacto que representa la gloria de Dios a casa de Obed-Edom, cuando pasaron 3 meses, alguien vino corriendo a la presencia del rey David y le dice: óyeme, ¿no te has enterado como Dios ha prosperado, como Dios ha bendecido grandemente a Obed-Edom y todo lo que tiene? Y automáticamente David convocó al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, para preparar nuevamente el traslado del arca al lugar que él había preparado. Pero hay un contraste. ¿Por qué el arca del pacto, que representa la gloria de Dios, estuvo en casa de Abinadab y sus hijos 20 años y no pasó absolutamente nada? Nada bueno pasó, nada. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en casa de Obed-Edom, solamente a los 3 meses, Dios había bendecido y prosperado a Obed-Edom de una manera que no eres capaz de imaginarte. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios bendijo tan grandemente, tan extraordinariamente la casa de Obed-Edom? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento, la mentalidad del sacerdote Abinadab y Obed-Edom? La otra pregunta es la siguiente: ¿por qué David automáticamente, cuando se afligió porque Jehová hirió a Usa, automáticamente
ordenó llevar el arca del pacto a casa de Obed-Edom. ¿Por qué? ¿Por qué el arca del pacto que representa la gloria de Dios fue llevada a casa de Obed-Edom? ¿Por qué no la regresaron nuevamente a casa de Abinadab para volverla a trasladar? Y dice la Biblia, te hago esta pregunta para que vayan meditando en ella. Dice la Biblia que David en un momento entendió el grave error que habían cometido. Leí en el primer capítulo, en el capítulo 13, versículo 1 hasta el 4, estábamos leyendo cómo David dispuso su corazón para trasladar el arca y convocó a los levitas, a los músicos, para que tocasen todo tipo de instrumentos, para alabar a Dios. Ofrecían sacrificio tremendo. La idea de fabricar un carro nuevo tirado por una yunta de bueyes vino de casa de Abinadab. Abinadab era sacerdote, eran levitas. Pero David pudo entender que ahí estaba el grave error. ¿Y qué hizo Abinadab? Cuando David le pidió y le dijo que iban a trasladar el arca del pacto al lugar que él había preparado en la ciudad de David, Jerusalén, ellos tomaron la iniciativa de hacer un carro nuevo, fabricar un carro nuevo, buscaron una yunta de buey, los más hermosos, pero lo que estaban haciendo iba en contra de lo que Dios había ordenado, iba en contra del diseño que Dios había establecido para trasladar el arca del pacto. Dile a tu vecino, esta es la razón por las cosas en el evangelio del reino necesitamos y debemos hacerla conforme al diseño de Dios, porque Dios bendice sus diseños, Dios no bendice diseños de hombre. Y lo que hizo Abinadab y sus hijos fue imitar y mejorar un poquito lo que hicieron los filisteos para traer el arca del pacto a casa de Abinadab. Los filisteos trasladaron el arca del pacto a casa de Abinadab en un carretón tirado por 2 vacas. Ellos lo quisieron mejorar un poquito más, pero era el mismo diseño. Hicieron un carretón nuevo tirado por 2 yuntas de bueyes. Me imagino que buscaron unos bueyes bien hermosos. Y hasta ese momento que muere Usa, David no se había dado cuenta del grave error que estaban cometiendo. Y dice que David entendió lo que había pasado. Vamos al capítulo 15. Vamos a estar leyendo el 15. Le voy dando los versículos. Capítulo 15, versículo dice: entonces dijo David, el arca de Dios. Capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hasta ahí está bien. Los hijos de Abinadab eran levitas, hijos del sacerdote. Vamos al 12, versículo 12. Y les dijo David, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, para que el arca de Jehová Dios de Israel, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Presta atención al 18, al 13, perdón. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, escuchen esto, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo se debía trasladar el arca? Cómo Dios ordenó trasladar el arca del pacto que representa la gloria de Dios.
Dice el 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría, los cantores. Vamos a hacer una pausa ahí para seguir más adelante en lo que había dejado pendiente. La responsabilidad de los ministros, pastores, líderes de los ministros, y la responsabilidad de los cantores, de los levitas, del sistema de alabanza y adoración es infinitamente grande. Somos responsables de traer la presencia de Dios al lugar. Somos responsables de traer la gloria de Dios al lugar. Pero tiene que ser con pasión. Tiene que ser con pasión. Tiene que ser con pasión. Amén. Porque cuando nosotros podemos entender la importancia tan grande que tiene la presencia de Dios, la importancia tan grande que tiene la gloria de Dios para el pueblo de Dios, entonces nosotros la buscaremos con pasión. Tendremos pasión por la presencia de Dios. Sin la gloria de Dios en este lugar, sin la presencia de Dios en este lugar, esto sería solamente una nave. Solamente una nave, un garaje. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Lo que hace la diferencia es la gloria de Dios. Porque cuando la presencia de Dios viene, cuando la presencia de Dios se manifiesta en el lugar, ya no es una nave. Se convierte en casa de Dios. Se convierte en templo de Dios. Se convierte en un escenario de la manifestación de la gloria de Dios. Y esto es para los cantores, para los levitas. A Dios no le interesa qué bonito tú cantas. A Dios no le interesa qué bien tocas el instrumento. A Dios no le interesa que formes parte de un coro. Dios lo que está mirando es la pasión por la presencia de Dios. Pasión por la presencia de Dios. Pasión por la gloria de Dios. Pasión. Pasión. Porque lo más importante, la riqueza más grande que nosotros recibimos en el reino de Dios es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Es lo más importante. En casa de Abinadab tenían el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, como un objeto religioso. Estaban tan familiarizados que ya se les había olvidado lo importante que era el arca del pacto, que representaba la gloria de Dios. Familiarizados, la ponían de aquí para allá como un cajón de papa para acá. Lo podemos comparar con nosotros. Podemos tener en nuestra casa la Biblia, podemos sabernos muchos versículos de memoria, podemos hablar mucho de la palabra de Dios, podemos hablar mucho de Dios. Pero como objetos rituales, objetos religiosos, como hacía Abinadab y sus hijos, no tenemos un encuentro con la presencia de Dios. No tenemos experiencia con la gloria de Dios. Tenemos la Biblia en nuestras casas quizás, conocemos la palabra de Dios, escuchamos la prédica del domingo, llegamos a este lugar, la gloria de Dios, reconocemos la presencia de Dios, pero solamente el domingo. Ya el resto de la semana la ponemos en una esquina. Amén. Dile a tu vecino, Dios quiere que tengamos pasión. Pasión, dile pasión por su presencia. Abinadab y sus hijos representaban la religión. Abinadab y sus hijos representaban lo religioso.
Tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios, tenían la presencia de Dios, todo. Dile a tu vecino, pero la gloria de Dios no se manifestaba. Así hay ministerio, así hay iglesia. Muy buena palabra, tremenda, extraordinaria doctrina, la mejor doctrina, la palabra de Dios, las mejores enseñanzas. Tienen el arca del pacto, tienen la gloria de Dios, pero no pasa nada. No se manifiesta. Lo mismo con lo mismo, año tras año, lo mismo con lo mismo. No hay cambio, no hay transformación, no hay prosperidad, no hay bendición. ¿Por qué razón? Cuando el arca del pacto, que estuvo 20 años en casa de Abinadab, ¿por qué razón cuando llegó a casa de Obed-Edom, en 3 meses, Dios había bendecido a Obed-Edom, su casa, sus hijos y todo lo que tenía? ¿Por qué la gloria de Dios no se manifestó en 20 años en casa de Abinadab? Pero en casa de Obed-Edom, apenas entró el arca del pacto a casa de Obed-Edom, la gente comenzó a percibir el cambio. La gente comenzó a percibir la prosperidad. La gente comenzó a percibir la bendición. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Biblia no dice que el arca del pacto bendijo a Abinadab? En 20 años no pasó nada. Así sucede en nuestras vidas muchas veces. 20 años, 30 años en el evangelio y nada ha cambiado. La misma posición, en el mismo lugar, los mismos malos hábitos, los mismos pecados. No hay cambio. Dile a tu vecino, pasión por la presencia de Dios. Pasión por la presencia de Dios. Dile, el evangelio del reino no consiste en palabras. El evangelio del reino no consiste en religión. Consiste en poder de Dios. La esencia del evangelio del reino consiste en la transformación del corazón del hombre. Si tienes la presencia de Dios, tienes la Biblia, pero pasan los años y sigue siendo el mismo, no hay cambio, no hay transformación. Dile a tu vecino, tienes la mentalidad de Abinadab. Ahora, predícame, ¿por qué Obed-Edom, apenas el arca tocó su casa, comenzó a ser bendecido, prosperado en gran manera? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Obed-Edom era un portero del arca, era un levita, era un adorador del Señor. Nada más que el arca tocó, hizo contacto con la atmósfera de la casa de Obed-Edom, la gloria comenzó a manifestarse. Porque la presencia de Dios puede estar en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Sí, me puede decir, pastor, pero Dios está en todas partes. Ok, amén, es verdad. El arca del pacto, que representaba la presencia, la gloria de Dios, estaba en casa de Abinadab, pero nunca se manifestó. ¿Por qué? ¿Por qué en casa de Obed-Edom? Obed-Edom era un adorador. Obed-Edom era un hombre que tenía una pasión extraordinaria por la presencia de Dios. Su casa era, y te lo voy a probar por la Biblia, era una atmósfera de gloria, de la presencia, de adoración. Sus hijos eran levitas, eran cantores, adoradores. Mira lo que Dios hizo. Vamos al 26, capítulo 26. Vamos a ver esto, lo que pasó con 26 del 4 al 8. Vamos a leer. Escuchen esto. Vamos a ver quién era la familia de Obed-Edom, los hijos de Obed-Edom. ¿Qué pasó con la familia de Obed-Edom? Por causa de la gloria de Dios. 26, vamos a comenzar desde el 4. Repito, Primera de Crónicas 26. Vamos a comenzar desde el capítulo, versículo 4. Dice la Biblia, presta toda la atención.
Los hijos de Obed-Edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Loal, tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai. Dice, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, su casa y todo lo que tenía. Vamos para allá. Mira lo que pasó con sus hijos. También de Semaías, hijo de Obed, su hijo, nacieron hijos que fueron, mira, hasta la segunda y tercera generación. Dice que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Omi, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Semaquía. Dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, eran hombres robustos y fuertes para servir, para el servicio. Dice, contando los hijos y los nietos de Obed-Edom, 72 hombres esforzados y valientes para el servicio de Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios. La casa de Obed-Edom era un altar de alabanza y de adoración. La gloria de Dios, nada más que llegó a ese lugar, la presencia de Dios comenzó a manifestarse de una manera tremenda, gloriosa. Dile a tu vecino, el arca del pacto, el arca de Jehová, que representa la gloria de Dios, llegó al lugar correcto. Llegó al lugar correcto. Muchas veces no vemos cambio, no vemos transformación en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, porque realmente nos hemos familiarizado con la presencia de Dios. Nos hemos familiarizado con la gloria de Dios. Familiarizarse viene de la palabra familia. Significa que cuando estamos mucho tiempo en contacto con algo, dejamos de apreciar o valorar la importancia real que tiene. Así pasa en la familia. Llevamos tantos años, ese no es mi caso, por supuesto, ni el de ustedes, muchos años con la esposa, con los hijos, que ya olvidamos lo importante que es nuestra esposa, olvidamos lo importante que son nuestros hijos, olvidamos lo importante que es el esposo, la familiaridad. Pero Dios quiere que nosotros entendamos la importancia tan grande, tan extraordinaria que tiene la presencia de Dios para nuestras vidas. Porque cuando entendemos esto, la pasión se encenderá en nuestros corazones. Pasión por la presencia de Dios. Pasión por la gloria de Dios. Dile a tu vecino, Dios bendice su diseño. Dios bendice su diseño. Dios nos bendice el diseño de hombre. Cuando nosotros hacemos del evangelio un evangelio cómodo, acomodado a nuestra manera, nos privamos de la bendición de Dios. ¿Por qué nos privamos de la bendición de Dios? Porque Dios bendice su diseño. Dios no bendice el diseño de hombre. David entendió el grave error que habían cometido. David fue usado por Dios para restablecer nuevamente el sistema de alabanza y adoración en Israel, que por 70 años se había perdido. Y David pensaba que lo estaba haciendo todo perfecto.
preparó los levitas, los cantores, todos los instrumentos, todo perfecto. Dile a tu vecino, una mitad estaba todo bien, pero había una parte que era de la carne. Había una parte que no era el diseño de Dios. Porque como les leía en el capítulo 15, Dios había ordenado en el desierto que el arca del pacto, que representa la gloria de Dios, fuera trasladada por los levitas en sus barras, 2 barras de madera recubiertas de oro. Los levitas no tocaban el arca del pacto. Metían las barras por las argollas. 2 delante en esta barra, 2 delante en la otra, 2 atrás y 2 atrás. No tocaban el arca. Pasaban las barras por unas argollas que tenía el arca del pacto. Y la trasladaban de esta manera. Por eso David le dice a los levitas, cuando David reconoce el error que había cometido, David le dice a los levitas, a los principales sacerdotes, dice, por no haberlo hecho ustedes de esta manera. Porque David era rey. David no era un entendido de la palabra de Dios. Pero Abinadab y sus hijos conocían la palabra de Dios. Conocían las ordenanzas de Dios. Ahora, ¿por qué lo hicieron de esta manera? Muchas veces decimos, es que me pareció bien hacerlo así. Es que yo creo que es mejor así. No es, dile a tu vecino, es a la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Obed-Edom fue bendecido poderosamente, extraordinariamente, porque Obed-Edom era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que tenía pasión por la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que la obediencia a Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, hacer la voluntad de Dios, trae bendición, trae prosperidad. Y Dios se lo dijo de esta manera a Josué. En Josué 1:8, el Señor le dice, atiende, que nunca se aparte de ti el libro de la ley, la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, para que puedas guardar y hacer lo que ella te dice. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. ¿Saben por qué muchas veces no avanzamos? Nos estancamos, no hay progreso, hay retroceso, nada prospera, nada tiene éxito. Emprendo esto, hago aquello y no hay progreso, no hay éxito. Porque quizás hay cosas que no estamos haciéndolas conforme al diseño de Dios. Dice la palabra de Dios, el 5.º mandamiento. Honra a tu padre, honra a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. El gran problema de muchos jóvenes, el gran problema de la juventud hoy en día es que no honran a sus padres. Desobedecen a sus padres, se rebelan contra sus padres. Y el único mandamiento que tiene promesa de bendición, de progreso y de éxito es el 5.º. Honra a tu padre y a tu madre. Obedécele en todo, para que veas prosperar tu camino, para que las cosas te vayan bien. El matrimonio. ¿Por qué muchas veces no funciona el matrimonio? ¿Por qué muchas veces hay discordia, pleitos, contiendas en el matrimonio? Porque no está establecido el diseño de Dios. Cuando un matrimonio no establece el diseño de Dios, la bendición de Dios no está ahí. Dice la palabra de Dios, trata. Eso es para mí y para todos los varones que hay en este lugar. A tu esposa como vaso
frágil. Esposa, en la medida en que tu esposo se somete a la palabra de Dios, sujétate a él. En todas las cosas. Sí, porque ese versículo lo manipula mucha gente. Tienes que someterte. Cristo es la cabeza del esposo, de la esposa, de los hijos de la iglesia. Amén. Dios nos hace un llamado en estos tiempos a establecer los diseños de Dios en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué no prospero económicamente? ¿Por qué, Ageo? El libro de Ageo. ¿Por qué recibo dinero y todo se va en saco roto? No veo nada, siempre tengo necesidad a pesar de que la entrada de dinero es grande. Dice el libro de Ageo que el pueblo de Dios cayó en miseria, en necesidad y escasez, porque se olvidaron de las cosas de Dios. Todos estaban enfocados en sus necesidades. Todos estaban enfocados en su casa. Y dice la Biblia que por muchos años la construcción del templo estuvo parado, porque nada estaba pendiente de las necesidades de la casa de Dios. Y dice que el pueblo cayó en miseria. Dice que cosechaban y se iba todo en saco roto. Mucha entrada y no ves progreso ninguno. Dile a tu vecino, porque la prioridad es Dios. La prioridad es la presencia de Dios. La prioridad es la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Si te doy un mensaje motivacional, todo va a estar bien. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Vas a entrar en una temporada de gloria, de bendición, de prosperidad. Y no te digo estas cosas, te estoy mintiendo. Te estoy mintiendo. Dile a tu vecino, los diseños de Dios cuentan con la bendición de Dios. Amén. Dice que Obed-Edom apreciaba, valoraba, tenía pasión por la presencia de Dios. Cuando el arca del pacto llegó a su casa, honró la presencia de Dios, reverenció la presencia de Dios, valoró la presencia de Dios. Y la gloria de Dios comenzó a manifestarse de una manera extraordinaria. Pero dice la Biblia que tanto Obed-Edom como sus hijos, como sus nietos, como su descendencia amaba a Dios con todo su corazón. Hombres esforzados y valientes, determinados a servir a Dios con todo el corazón. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios me sane, que Dios me libere. Pero ¿qué le damos a Dios? Dile a tu vecino, ¿qué le estamos dando a Dios? Dile a tu vecino, esta es la palabra de Dios que te hace volver al camino. Y dice la Biblia en el libro de Ageo, no vamos a buscarlo para ganar tiempo, que Dios despertó el espíritu de los ancianos de aquel lugar. Dios despertó el espíritu. Dile a tu vecino, Padre, avívame, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. Cuando estamos muertos espiritualmente, no podemos entender y percibir la importancia que tiene la gloria de Dios para nuestras vidas, la presencia de Dios para nuestras vidas. Apático,
indiferente. Dios te da un ministerio. Dios te bendice grandemente. Dios te da la llave de la bendición, del progreso, de la gloria. Y no lo puedes ver. Cuando Dios nos bendice con un ministerio, cuando Dios nos bendice y nos da una oportunidad de servirle, Dios te está abriendo la puerta a la bendición, al progreso, a la sabiduría, al entendimiento, a la revelación. Pero no, estamos ciegos espiritualmente. No podemos apasionarnos por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué Abinadab y sus hijos no fueron bendecidos como Obed-Edom? Por 20 años. Dile a tu vecino, por 20 años Dios tuvo paciencia. Paciencia con Abinadab y su familia. Paciencia. Y dice que cuando Usa y Ahío estaban trasladando el arca, yo me imagino que ellos iban orgullosos, un carro nuevo, de madera preciosa, lo mejor, los mejores bueyes de todo el territorio. Ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor, pero estaban actuando en la carne. No eran inspirados por el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos inspira a llevar a cabo los diseños de Dios. Y dice que cuando los bueyes comenzaron a tropezar, el arca del pacto se iba a caer, o se venía cayendo, y Usa trató de aguantarla. Yo me imagino que era lo mismo que hacía en su casa, como si fuera un cajón, echándola para atrás. Pero ya la paciencia del Señor se había agotado. Y dice que lo fulminó. Murió Usa instantáneamente. Instantáneamente. El evangelio del reino no es una religión. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo dice, porque no me avergüenzo del evangelio del reino, porque es poder de Dios para salvación, no solamente a los gentiles, a los judíos, sino también a los gentiles. Amén. Necesitamos entender que la presencia de Dios es lo más importante que nosotros hemos recibido. La presencia de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta donde se le cree, donde se le adora, donde se le honra, donde se le adora, donde se le alaba. Somos portadores de la gloria de Dios. Llevar un ministerio en la carne es una carga insoportable. Dile a tu vecino, pero cuando tú caminas en la gloria, cuando tú te mueves en la presencia de Dios, todo se hace fácil. El ministerio puede tener guerra, batalla, pero todo se hace fácil, porque no se trata de ti, se trata de Jesucristo haciendo las obras a través de ti. Y este mensaje, hasta ti, mira, este mensaje es para mí. Las cosas tienen que cambiar. La venida de Cristo está a las puertas. Las cosas tienen que cambiar. Tenemos que cansarnos de la mediocridad, de los mismos problemas, los mismos conflictos, lo mismo con lo mismo. Queremos ver la gloria de Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra descendencia. Ver la gloria de Dios palpable como la veía Obed-Edom. Dásela fuerte, dásela. Bien fuerte para Jesucristo.
En una ocasión Dios le dice a Moisés: vendré a ti en mi gloria y el pueblo lo verá. Y hablaré a ti desde mi gloria, desde la nube de la gloria de Dios. Y entonces el pueblo te creerá. Dios no le dijo a Moisés: el pueblo te va a creer porque abriste el mar rojo, las señales, los milagros. El pueblo te va a creer, te va a honrar y te va a respetar cuando vea que tú hablas cara a cara con el Dios de los cielos. Cuando Elías fue arrebatado al cielo y Eliseo recoge el manto de Elías, los profetas de Israel, las compañías de profetas, habían compañías de profetas, de momento nadie creía en Eliseo. Vamos a ver. Pero dice que cuando Eliseo golpea las aguas con el manto, las aguas se abren. La presencia de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se manifiesta. Y dice que decían unos a otros: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y dice que corrieron y se postraron delante de él, no adorando a Eliseo, sino reconociendo, apreciando y reverenciando al Espíritu Santo que estaba en Elías y había venido sobre Eliseo. Y le dijeron: como mismo honrábamos y respetábamos a Elías porque Dios estaba con él, así mismo lo haremos contigo, porque hemos entendido que el mismo espíritu que estaba sobre Elías está sobre ti. Comienza a reverenciar la presencia de Dios. Comienza a reconocerla. Comienza a honrarla. Comienza a adorar al Rey de Reyes, a alabar su nombre. Dile: has estado mucho tiempo tratando de cambiar a tu gente con tu fuerza. No es así. Trae la gloria. 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 Y te creerán. Se convertirán. Trae la presencia de Dios. Las atmósferas, en lo físico, en lo natural, una atmósfera está compuesta: la presión atmosférica, la humedad, temperatura, viento, todas estas cosas. Dile a tu vecino: pero existen las atmósferas espirituales. Existen las atmósferas espirituales. Tú puedes llegar a una casa y aunque todo esté en silencio, tú percibes que la atmósfera está cargada por los pleitos, las contiendas. Dile a tu vecino: grábate esto. Dios se manifiesta desde su gloria. Dios habla desde su gloria. Dios hace milagros, señales desde su gloria. Tenemos que traer a nuestros hogares la gloria de Dios, la presencia de Dios. El diseño para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no es el diseño de Abinadab. El diseño que Dios ha preparado, dile a tu vecino: para ti, para ti, para ti, es el diseño de la casa de Obed-Edom. Un diseño de bendición, un diseño de prosperidad, un diseño de progreso, un diseño de éxito, un diseño de victoria, un diseño de gloria en gloria. Dile a tu vecino: para eso Dios te diseñó en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
¿Y por qué si ya yo fui bendecido? Camino de fracaso en fracaso. No te voy a decir que no. Hay pruebas. Hay temporadas. Hay procesos que Dios usa en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando que se va una temporada de derrota, de estancamiento, de falta de progreso. Y viene otra. Y viene otra. Y no salimos de ahí. Hoy vengo a decirte que todas estas bendiciones con las cuales Dios nos bendijo en Cristo Jesús se van a manifestar en tu vida, se van a manifestar en tus hijos, se van a manifestar en tu hogar. Desde la gloria que tú seas capaz de traer a tu vida, desde la gloria que traigas a tu casa, desde la gloria que traigas a tu familia, todas estas bendiciones se van a materializar en tu vida. El pueblo de Israel le dijo a Josué, cuando Moisés partió con el Señor y fue ungido anteriormente Josué sobre todo Israel, y el pueblo de Israel le dice a Josué, haremos todo lo que tú nos digas, pero si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, queremos ver que esté contigo. Porque si no está contigo, si la presencia, la gloria no está contigo, no te vamos a seguir. No sigas a hombres que no tienen gloria. Que no tienen gloria. Juan el Bautista quizá le dijo al Señor, ¿y cómo sabré quién es tu hijo amado? Y el Padre le dice, sobre quién veas descender mi Santo Espíritu, mi gloria, ese es mi hijo amado. Dios quiere ver como su gloria desciende sobre tu vida día a día, como su gloria desciende sobre tu vida en cada área, en el matrimonio, en la finanza, en el ministerio, en la familia, en los hijos. Dios quiere ver su gloria. Mira a tu vecino, hoy más que nunca necesito pedirle a mi Padre que me avive. Dile, avívame. Despierta mi espíritu. Avívame. Avívame. Necesito un avivamiento. Necesito un avivamiento en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Necesito un avivamiento para mis hijos. La gente que nos escucha, la gente que está llamada a seguirnos como ministros de Dios, como padres de familia, como jefe en el trabajo, como ministro en un ministerio, la gente no va a seguir a alguien que no tenga gloria. La Biblia lo dice, te seguiremos y haremos todo lo que tú dices, pero que Dios, queremos ver que Dios esté contigo. Queremos ver que Dios te habla desde su gloria, desde su presencia. Dice la Biblia que la nube, el Shekinah, la gloria de Dios, descendía al tabernáculo, sobre el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto. Y dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y el pueblo de Dios oía a Moisés hablando con Dios. Por eso el pueblo de Dios esperaba que Moisés saliera, porque el pueblo de Dios sabía que Moisés tenía palabra de Dios. El pueblo sabía que Moisés tenía palabra de Dios.
porque lo escuchaba hablando con Dios. Dice la palabra de Dios que somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. Ninguna religión transforma el corazón del hombre. Ninguna. Solamente la gloria, la presencia del Dios verdadero. No te angusties más por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, que si no vienen, que si no quieren saber de Dios, no te angusties más. A partir de ahora te dice el Señor, busca su presencia, honra su presencia, trae la gloria, trae su presencia, que lo demás lo va a hacer Dios. Lo demás lo va a hacer Dios. Alábale, alábale que Él vive. Dice, cada vez que somos expuestos a la presencia de Dios, no expuesto porque me empujaron o me esforzaron. Cada vez que me apasiono por la gloria de Dios, cada vez que me apasiono por su presencia, cada vez que me expongo a su presencia, algo cambia en mi corazón. Algo cambia en mi vida. Estoy siendo transformado, estoy siendo cambiado. Siempre que sigas usando el mismo método, tendrás los mismos resultados. Mucha gente no salen del fracaso. Fracaso por años y años y años y siguen fracaso más fracaso porque se han empeñado en seguir usando los mismos métodos que no llevan al progreso. Lo que trae gloria, lo que trae presencia, lo que trae progreso, lo que trae bendición son los métodos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si el matrimonio no está funcionando, si en la familia las cosas no están funcionando, si el ministerio no está funcionando, no vemos avance, no vemos progreso. Dile a tu vecino, algo está fallando. No estamos usando los métodos indicados. Porque la palabra de Dios me enseña que cuando uso los métodos de Cristo, el resultado está garantizado. Pastor, ¿eso significa que no hay problema? No. Podrás tener desafío en el mundo, tendrás aflicción, pero mientras tú te mantengas usando los métodos de Jesucristo, el éxito, el resultado será gran bendición. Amén. El resultado será grandes bendiciones. Dile a tu vecino, llegó el tiempo. Llegó el tiempo en que la gloria de Dios se va a comenzar a manifestar en mi vida. Se va a comenzar a manifestar en mi casa. Se va a comenzar a manifestar en mi matrimonio. Se va a comenzar a manifestar en mis hijos como lo hizo con Obed-Edom. Porque usaré los mismos métodos que usó Obed-Edom. Adorar a Dios, honrar a Dios, actuar en la palabra, hacer su voluntad. Mientras no nos determinemos a usar el método de Cristo, seguiremos con los mismos problemas. Seguiremos con las mismas situaciones, los mismos estancamientos, los mismos problemas, las mismas dificultades. Mira cuál es la diferencia. Podemos tener dificultades, podemos tener desafíos, pero cuando yo uso los métodos de Cristo, cuando yo aplico la sabiduría
que nos da en su palabra, esas dificultades no se van a repetir. Esos desafíos no van a ser lo mismo y lo mismo en nuestras vidas. Porque el método de Cristo tiene garantía. Garantía. Cuando lleguemos a este lugar, no es el lugar, es la presencia de Dios. Donde quiera que nos reunimos, tan solo 2 o 3 en su nombre, la presencia de Jesucristo está con nosotros. Él lo dijo. Donde quiera que se reúnan en mi nombre, tan solo 2 o 3, mi presencia estará con ustedes. Entonces, cuando usted entre por esa puerta, aunque hayan 2 personas aquí adentro, 3, reconoce la gloria, reconoce la presencia de Dios, hónrala. Porque en la medida que tú la honres, en la medida que tú la reconozcas, en la medida que te apasiones por ella, como lo hizo Obed-Edom, Dios va a comenzar. Quizás tú estás en este lugar, pero la gloria se está manifestando en tu esposo, la gloria se está manifestando en tus hijos, la gloria se está manifestando. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas esto, te dice el Señor. Estás aquí. Tu familia está por allá, tus hijos están por allá, no quieren saber de Dios, nadie quiere saber de Dios. Se ríen de ti, se burlan de ti. Pero tú estás aquí con el arca del pacto, con la presencia de Dios, con la gloria de Dios. Tú estás aquí honrándola, reverenciándola, reconociéndola, apreciándola, adorándola, alabándola. Y esa gloria comienza a manifestarse. Comienza a manifestarse en tu vida, en tu casa. Porque dice que la gloria de Dios no solamente se manifestó en beneficio de Obed-Edom. Dice, y bendijo Dios a Obed-Edom, a su casa y a todo lo que tenía. Cuando demos una palabra de parte de Dios, así Dios me dio una palabra para ti. Así dice el Señor. Te creerán cuando la gente sepa que tú eres un buscador de la gloria. Cuando la gente sepa que tú te mueves en la gloria. Cuando la gente sepa que tú caminas en la presencia de Dios. Que eres un adorador de su presencia. Y te dirán, como mismo le dijeron a Josué, si la presencia del Señor está contigo como estuvo con Moisés, te seguiremos y te creeremos. Amén. Aleluya. ¿A cuánto Dios le está hablando este día? Quizás Obed-Edom era un hombre de Dios, un levita, era un portero del arca. Sus hijos también de la tribu de Leví. Pero quizás Obed-Edom nunca había sido tan bendecido como ese momento. Obed-Edom tuvo la gran oportunidad de que la bendición de Dios fuera liberada sobre él y sobre toda su casa. ¿Por qué razón? ¿Por qué Obed-Edom tuvo esa gran oportunidad? ¿Por qué? No la tuvo más ningún sacerdote, no la tuvo más ningún levita. El arca del pacto que representa la gloria de Dios fue llevada a casa de Obed-Edom. Y con esto la gran oportunidad que Dios le dio a Obed-Edom de ser bendecido él y toda su casa. Igual se la dio a Abinadab. La misma arca, el mismo Dios, la misma presencia de Dios, pero en casa de Abinadab. No pudo Dios manifestar la bendición como quería. Obed-Edom supo apreciar
supo entender que la presencia de Dios en su casa era la gran oportunidad que Dios le estaba dando para bendecirlo a él, a sus hijos y a su descendencia. Ahora dile a tu vecino: tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estaba o vino a la casa de Obed-Edom. Pero ahora en el nuevo pacto, ahora que hemos nacido de nuevo, dile a tu vecino: tú eres el arca del nuevo pacto. ¿Cuántos lo sabían? El arca del antiguo pacto era un cajón de madera revestido de oro que contenía las piedras de los mandamientos, la vara de Moisés, las tablas, la vara de Moisés y el maná. Y el maná, una copa con maná. Si tú pudieras entender que como hijo de Dios, nacido de nuevo, eres tú ahora el que representa el arca del nuevo pacto. En el arca del antiguo pacto, la presencia de Dios venía. La presencia de Dios venía en una nube. De día, de noche, venía en una columna de fuego. Se manifestaba en una columna de fuego para guiar a los israelitas. Se volvía a marchar, venía cada cierto tiempo. Si nosotros podemos entender que la gloria de Dios vino dentro de nosotros permanentemente, yo creo que no están entendiendo el mensaje. Creo que no lo están entendiendo. Escucha. Vamos a sacar una cuenta. Meditemos en esto el día de hoy, porque sus vidas nunca más van a ser la misma. Si el arca en el antiguo pacto, que representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, y no permanentemente, porque no estaba permanentemente ahí, llegó a casa de Obed-Edom y bendijo a Obed-Edom, su casa, su familia y todo lo que tenía en gran manera. ¿Cuánto más? Si la misma gloria de Dios viene dentro de ti, dentro de mí, somos portadores de la gloria de Dios. Somos y representamos el arca del nuevo pacto. Los levitas cargaban el arca en unas barras que representaba la presencia de Dios. Nosotros la llevamos dentro. Dile a tu vecino: necesitas entender que eres un portador de la gloria de Dios. Como hijo de Dios nacido de nuevo. Necesitas entender que como portador de la gloria de Dios, también has sido llamado a manifestar la gloria de Dios donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Visualízalo, entiéndelo, créelo. Soy un portador de la gloria. Donde yo llego y pongo un pie. No llegó Joseito, Cheito. Llegó la gloria. Llegó el reino. Llegó la gloria. Llegó el reino. Las cosas tienen que cambiar. Los demonios tienen que huir. El diablo tiene que huir. En Cristo Jesús fuiste diseñado para cargar la gloria, para manifestar la gloria,
para establecer el reino, para extender el reino, para desplazar las tinieblas. Porque como dice el profeta Isaías, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti, dile a su vecino, sobre ti. Sobre ti, dile, sobre ti será vista su gloria. Sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, díselo, sobre ti será vista su gloria. Su gloria. Está llamado a manifestar su gloria. Ahora, si nosotros venimos a este lugar, llegamos a este lugar cada domingo, la presencia de Dios, gloria a Dios. El pastor nos pone las manos, imparte esa presencia, esa unción, esa gloria. Pero regresamos a nuestros hogares y continuamos viviendo como Abinadab y sus hijos, o como los hijos de Elí, Ovni y Fine, que dice que hacían barbaridades a espaldas de su padre. Dice que fueron destruidos. Dice que murieron en un día los dos. Y cuando le dieron la noticia al sacerdote Elí, dice que cayó de espalda y se ennucó. Dice que en los tiempos del sacerdote Elí había una ceguera espiritual tan grande que no había palabra de Dios. Dice que Elí estaba ciego porque sus ojos se oscurecieron. Y esto simboliza la ceguera espiritual. Dice que en ese tiempo no había palabra de Dios. Pero Ana había consagrado a su hijo Samuel. Ana había hecho un pacto con Dios y le había dicho: si me das un hijo, te lo voy a consagrar a ti. Y lo voy a dejar aquí, sirviendo junto al arca del pacto, que representa la gloria de Dios. Y dice que Samuel crecía en estatura y sabiduría cerca de la presencia de Dios, cerca del arca del pacto. Y en ese tiempo no había palabra de Dios porque la ceguera espiritual era tremenda. Habían dejado el arca, la presencia de Dios, a un lado. No la adoraban, no la reconocían, no la reverenciaban. Pero que en un momento, una noche, Samuel se levanta corriendo y va donde Elí y le dice: dime, ¿para qué me llamaste? No te he llamado, ve y acuéstate. La segunda vez: dime, ¿para qué me llamaste? No te he llamado, ve y acuéstate. Estaba soñando quizás. La tercera vez viene Samuel, hecho un niño, y le dice: dime, ¿para qué me ha llamado? Escuché una voz: Samuel, Samuel, levántate. Y Elí pudo entender que Dios le estaba hablando a Samuel, que Dios le estaba dando palabra a Samuel. Pudo entender esto y le dijo a Samuel: no me encubra lo que Dios te ha dicho. Hacía muchos años, mucho tiempo que no le daba palabra a Elí, el sacerdote. Le habló a Samuel, porque dice que Samuel dormía junto al arca. Samuel dormía junto a la gloria, junto a la presencia de Dios. Dile a tu vecino: ahora tú duermes con la gloria adentro. Tú duermes con la presencia de Dios adentro. Gloria, parece que no entendieron esto. Parece que no entendieron. Dile a tu vecino: algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Dile: sacúdete. O ahora mismo, ya. Sacúdete de esa depresión. Comienza a sacudirte ahora mismo. Sacúdete de esa ansiedad. Sacúdete de ese temor. Sacúdete de esa preocupación. Porque mayor es el que está en ti. Eres templo de la gloria. Eres templo de la presencia de Dios. Tú no fuiste diseñado para ser templo de la enfermedad. No fuiste diseñado para ser templo del fracaso. No fuiste diseñado para ser templo de la miseria, de la depresión, del temor, del miedo, del pánico. Fuiste diseñado
para cargar, para portar y manifestar la gloria de Dios.